segundos coloquios de cultura visual contemporánea. Es un placer teneros aquí y también es un placer especialmente tener a nuestros dos ponentes de hoy, Miguel López Ramiro y Mario Santamaría. Presentando brevemente a Miguel, que va a moderar la sesión. Él es comisario independiente, crítico de arte, ha trabajado en instituciones como el Guggenheim de Bilbao o el Museo de la Universidad de Navarra, y viene colaborando y viene trabajando con Mario desde hace años, y le agradecemos mucho a los dos la disponibilidad para venir a contarnos. Y sin más, y explicaros, vamos, el formato es el habitual de cualquiera de estas sesiones. Ellos estarán comentando, bien, hasta que lo vean oportuno, pero más de media hora desde luego, varias cuestiones que quieren enseñarnos, y luego, como sabéis, los coloquios fundamentalmente existen para que haya conversación con el público, con todos vosotros, con lo cual os invitamos a participar tanto como queráis. Y sin más. Terminado. Buenas tardes a todos y gracias, Jorge, por la presentación. Un gusto estar aquí, es la segunda vez que participo con la Fundación Mainel. Creo que la última vez fue como en 2007-2008. Y es un gusto volver a Valencia, donde además tengo amigos en la Fundación, y gracias por la invitación. Bueno, en cuanto me llamó Jorge para tener una participación en los coloquios de cultura visual contemporánea de la Fundación Mainel y me preguntaba por algún artista con el que me gustaría conversar, o artistas, enseguida pensé en Mario Santamaría, y lo hice por varios motivos. En primer lugar, porque es un artista con el que tengo relación desde hace unos 3 años. Es un artista además formado en Valencia, en la Universidad Politécnica de Valencia, licenciatura de Bellas Artes y un máster. Y me hacía ilusión el hecho de poder conversar con alguien que conozco desde hace unos años en el contexto de una ciudad en la que él ya no vive. Él lleva dando vueltas por toda Europa en distintos tipos de residencias, desde el Kunstverein a Urangara en Barcelona, en otros espacios en Irlanda, incluso en India. Ha viajado por todo el mundo con residencias, ¿no? Que también es un formato que hoy en día los artistas visuales contemporáneos tienen que buscar de cara también a realizar proyectos. Es nacido en Burgos, es un artista joven, un artista que yo creo que viene a hablarnos de un concepto del arte visual en una atmósfera o en la nube de Internet. Y estos temas que, bueno, hace unos años fueron quizás algo que estuvo de moda, el arte en Internet y todo lo que suponía esta entrada del arte en la nueva era 2.0. Yo creo que Mario lo lleva a una dimensión nueva y contemporánea. Y a mí me interesa hablar con él hoy, y quiero dar las gracias también por su disponibilidad a venir. Viene desde Valón, desde Francia, donde está en residencia. Ha hecho un esfuerzo por viajar a París y luego volar a Valencia. El hecho de que esté aquí. No sé si quieres dar algunas palabras así de bienvenida. Bueno, gracias por la invitación y gracias por tu presentación. Y bueno, sí, me hace ilusión estar aquí en Valencia y poder, no sé, hablar un poco de lo que hago y tal. Si puedes poner la imagen de... porque me gustaría hacer un poco el resumen de cómo conozco a Mario, que tiene que ver también con Internet. En el año 2014, Quartz, que es un portfolio de noticias, un newsletter que manda un servicio de comunicación que se ha puesto muy de moda en Estados Unidos, hace un resumen de prensa con noticias que no solamente tiene que ver con actualidad económica, sino también con actualidad de tecnología, de diseño, de arte. Y di con esta noticia, una noticia en la cual se nos hablaba de Google y su proyecto. Ahora estábamos hablando con Jorge, Google Art Project, ahora creo que se llama Google Cultural Institute. Bueno, distintos nombres que ha dado Google a toda esta iniciativa por hacer compendio de toda la cultura universal, ¿no? Desde la digitalización de los libros a la entrada en los museos, vendiendo la idea a las instituciones de que navegar por los museos era algo beneficioso para generalizar la cultura. Y di con esta imagen de un artista que se llama Mario Santamaría. La noticia hablaba de este casi colapso de Google, mediante el cual un artista, que yo pensé en un principio que era mexicano, al ver tu nombre, Mario, pensé que eras de México, hablaba de ese colapso en el cual el robot de Google se autorretrataba en espacios artísticos, además con esta visualización muy de fotografía alemana, ¿no? Candida Hofer, un estilo de fotografía en el cual el foco o la altura de la cámara siempre está en el mismo sitio, y me daba la sensación como de algo estético, pero al mismo tiempo que nos planteaba estos dilemas, ¿no? Del colapso de Google, un artista que toma capturas de pantalla para hacer un proyecto de arte, y eso fue lo que me llevó a entrar en contacto con Mario. Vi que era de Burgos, que no era de México,
y entonces empezamos a entablar una relación y hemos hecho proyectos ya juntos. Me gustaría en primer lugar, Mario, por no quitarte tiempo de escena, que es lo importante, que me cuentes o que nos cuentes aquí a todos cómo surge este proyecto de Google y qué lugar ocupa también en tu trayectoria. Bueno, yo me acerqué, el primer proyecto que empecé a hacer con Google Institute no es este de cuando la cámara se reflejaba en los espejos, sino lo que me interesaba era, había leído algunos artículos sobre cómo gestionaban problemas con el copyright, conflictos con copyright dentro de la plataforma. Imaginemos una institución, una sala de exposiciones, si entra el equipo de Google a digitalizar todo el espacio, pues habrá obras que no pertenezcan a la colección, o que sean cesiones temporales, o que sean a lo mejor pósters que están por el espacio, pero que no son exactamente lo que el museo quiere mostrar, entonces estas obras se emborronaban. Y a mí me interesaba esa relación, ¿no?, del museo, un poco qué es lo que debe ser visto y a la vez, o sea, que funciona como una metáfora de lo que debe ser visto, pero luego hay cosas que se vuelven a ocultar dentro de la plataforma. Y entonces empecé pues a visitar los museos uno por uno y a recorrerlos enteros y ir tomando las capturas de pantalla de siempre que sucedían este tipo de cosas. Y claro, en este proceso pues me fui encontrando con otras cosas que sucedían, como por ejemplo esto, ¿no? Cada vez que la propia cámara que digitaliza el espacio se refleja en un espejo. Y bueno, me pareció, claro, las imágenes son potentes porque los propios espacios ya tienen una potencia visual. Y de alguna manera, esto por ejemplo es el Palacio de la Ópera de París, que, bueno, tiene como su particularidad, por la túnica esta que le ponen al robot. Pero claro, imaginemos que en pinacotecas toda la tradición pictórica, el juego del espejo, de dónde está el observador dentro del plano, o sea, es como que añadía una capa más a toda una tradición de representación. Y bueno, el archivo es muy grande, son blogs que son abiertos, no sé, ahora lo hago con menos intensidad, pero de vez en cuando entro a la plataforma, chequeo y voy recolectando las imágenes, cada imagen va con el lugar donde ha sido tomada. Sobre el hecho de la repercusión que tuvo este proyecto en medios, bueno, de alguna manera fue como que se juntaron varias cosas. Aluden al selfie, o sea, de repente fue como el boom de la cosa esta de los selfies. O sea, para mí, por una parte era como fantástico, ¿no?, de hacer su proyecto y lo están poniendo en todas partes, pero a la vez, bueno, eres consciente de cómo funciona la circulación de información hoy en día en Internet, a través de redes sociales, es como todo un copia y pega. Creo que me hicieron como 3 entrevistas de Estados Unidos y el resto era copiar y pegar absolutamente, y muy banal, o sea, que un sabor agridulce de alguna manera. Porque de alguna manera el proyecto inicial, que era el del copyright, tenía un planteamiento crítico con lo que significa Google y la experiencia del patrimonio artístico que Google propone, ¿no? Es una experiencia totalmente diseñada donde es una relación con el espacio tradicional, ¿no? En realidad un espacio virtual da para mucho más y sin embargo ellos plantean algo que para mí es muy pobre. Y sin embargo acabas convirtiéndote en publicidad casi en la propia. O sea, Google se lo reabsorbe de todo. O sea, ellos mismos lo acabaron publicando. Y aquí estamos, ¿no? En realidad también somos parte de esa viralización de la noticia. O sea, es cierto que tiene esa parte negativa, tuvo mucho impacto en Estados Unidos el proyecto, porque es verdad que Quark tiene proyección, ABC News, etcétera, lo recogieron y así llega, ¿no? Y tiene todo ese aspecto que Google puede con todo. Es cierto que tu crítica al sistema es complicado. No sé, yo creo que es por el background del que venimos, ¿no? Yo vengo de la universidad y de alguna manera lo que te planteas cuando haces un trabajo de este tipo pues son determinadas cuestiones, ¿no? Pero es cierto que no somos propietarios de lo que acabamos haciendo, o ni siquiera hacer, porque yo tampoco hago mucho, en realidad yo hago una captura de pantalla. O sea, yo recompongo, o sea, recoloco las cosas, pero una vez que entran en determinadas dinámicas, ¿no?, de circulación de información, pues bueno, entristece a veces. Una selección de estas imágenes, 40 piezas, estuvieron como políptico en el ZKM de Karlsruhe, que es uno de los grandes centros de arte contemporáneo y nuevas tecnologías, dentro de una exposición que se llama Globosfera. Esta exposición ha viajado también a México en distinto formato,
¿Cómo viste el hecho de estar en diálogo con estos artistas y con un gran teórico del arte y la tecnología, ¿no? Como es un director del ZKM? ¿Cómo te viste en ese contexto? Musealizando algo que, como dices tú, son capturas de pantalla, enmarcando, poniéndole este frame y haciendo este político que hacía un muro, ¿no? Bueno, ahí, no sé, ahí la relación me parece como más convencional, porque de alguna manera dentro de la misma exposición hay artistas como John Ratman que hace capturas de pantalla, que empezó muchísimo antes, hay artistas como Alan Barton que tiene 15 minutos de gloria, que es él corriendo detrás de un coche de vuelta. O sea que de alguna manera, bueno, es una exposición, o dos. La relación con Peter Wilben tampoco son comisarios que, bueno, tienen sus gestores, te contactan, para mí no, a nivel curricular porque quedan muy bien, pero a nivel tampoco aporta gran cosa. Tu formación es aquí en Bellas Artes en la facultad, te formaste en escultura y me acuerdo que una de las primeras conversaciones que tuvimos fue hablar de la escultura y me gustó porque hasta ese momento yo no os había escuchado a nadie hablar de un escultor que trabaja con un espacio peculiar que es el espacio de Internet, el espacio que está en la nube. Y me gustó esta alegoría que él hacía de un escultor trabajando con ese espacio, ¿no? Los escultores, pues, desde Cristina Iglesias a Juan Muñoz, trabajan en el contexto de creación de espacios y hábitats o unos etos en los cuales nosotros nos movemos. Y aquí tú llegas a Internet como espacio. Es verdad que el Google Art Project, este proyecto es parte de tu obra, es el gancho que me dio a conocer tu obra. Creo que también hay proyectos muy interesantes en los que tú haces uso de esa historia de hacer escultura a través de Internet con medios y con interfaces, ¿no? Que son diferentes a las que puede tener un escultor que trabaja con arcilla o con hierro. Bueno, yo mi background es de escultura, pero bueno, es como que la escultura te lleva a otros campos, ¿no? Esta idea de, bueno, sea cine, por ejemplo, aparte del cine experimental, cine que se entiende como más, no sé, materialista, ¿no? Yo creo que hay la relación con el tiempo, luego la performance de alguna manera tiene que ver con la escultura. Yo recuerdo la asignatura que tenía aquí con Manuel Ferrando, era la escultura como comportamiento, en fin. Bueno, de alguna manera, poco a poco fui entrando por ahí y hubo momentos que Internet se convirtió en el campo de acción, porque si ya habéis visto, bueno, normalmente yo no hago muchas cosas, ¿no? Normalmente es como un gesto muy leve, o sea, yo capturas de pantalla es más un ejercicio de apropiación y si te dedicas a apropiarte de cosas, Internet es un lugar increíble para encontrar cosas. Y luego está esta cuestión de la conectividad de Internet que puedes pensar cualquier cosa como un ejercicio escultórico o una cuestión relacional, no sé. Instalar un like lo puedes convertir en piensa, la maquinaria que se está moviendo detrás para que suceda eso. O sea, en realidad entran en juego muchísimas cosas que tienen que ver con zonas geográficas, que tienen que ver con políticas, con infraestructuras. Eso hablaremos al final de la charla, esa vinculación tuya de tu obra, aunque igual puede parecer un poco forzado con el land art y toda la estructura de creación artística que tiene que ver con el espacio, con el tiempo, con el paisaje, incluso con el paseo, ¿no? James Fulton o Richard Long, relacionado con esos paseos o esos recorridos que haces a través de tu router, buscando los paquetes de datos que lanzas a tu propia web. Pero ya que tenías esta imagen del Street Art Project, que también aparecían las imágenes borradas, sí. No sé si la tienes ahí atrás para que la vuelvan a ver la gente. Bueno, yo no sé, el ordenador. Porque me parece interesante también, ahora que estamos hablando de esa dimensión como escultórica, espacial, performativa, el hecho de que Google acaba borrando estas imágenes en las cuales no hay derechos o hay un conflicto de intereses a la hora de reproducirlas, porque quizás hay otra entidad que tiene la propiedad para difundir esa imagen, pero aquí hay un hecho performativo que es que Google borra esa imagen. Y de hecho tú tienes recogido distintos sistemas de borrado de Google, ¿no? Unos más sofisticados. Sí. Bueno, las razones por las que sucede esto pueden ser muy variadas. O sea, de hecho, en Google Street View yo creo que el sistema por el que se ocultan en las matrículas, los rostros, determinados datos sensibles está automatizado. O sea, ya hay un algoritmo que funciona con un face detector, determinadas cosas y va haciendo ese borrado. Este tipo de museos creo que funcionan de otra manera. El borrado es selectivo
y en un artículo que salió en el Washington Post hablaba, la tipa se puso en contacto con agentes de Google o algún museo y hablaba sobre el uso que hacen algunos museos de algunas de sus imágenes para producir merchandising. Y, o sea, que tienen determinadas obras que las tienen muy protegidas y entonces tampoco las muestran. Sí, porque aquí estas imágenes son muy antiguas y el derecho de autor es algo que ya ha pasado, ¿no? Pero es verdad que puede tener un uso comercial por parte de una empresa que hace postales. Y luego está que cuando firman el contrato entre Google y la institución no puede ceder derechos que no le pertenecen. Por lo tanto, lo que son exposiciones temporales o obras que vienen de fuera por un tiempo, sesiones, no lo sé, tampoco no puedes firmar por ellos. De alguna manera, a mí, al final lo que me interesa, bueno, no sé, a mí creo que las imágenes hablan por sí solas, son potentes, pero bueno, me interesa esta idea del acceso, ¿no? O sea, que, porque de alguna manera, ok, Google, vamos a digitalizarlo todo y lo vamos a poner todo el acceso del mundo, pero sigue habiendo unos códigos, una manera de presentar eso y al final esto que es, bueno, es como un detalle, funciona como metáfora de cómo se están trasladando políticas que son analógicas al mundo digital, ¿no? El mundo digital ya no nace liberado con una posibilidad de articular las cosas de otra manera, pues el título al final se lo cambié, se llama Museo Imaginario, o sea, vuelve a ser una mímesis de lo real, encima empobrecida por los factores. Volviendo a tu formación y para llegar a este proyecto, que no es de tus primeros proyectos, ¿qué dinámicas de creación o qué artistas marcan esa senda creativa inicial? Y también por señalar algún otro proyecto que puedas enseñar también aquí a la audiencia, estos proyectos de videovigilancia en los cuales tú te empiezas a meter en este concepto de apropiación y de meterte en cámaras y hacer casas de la gente, ¿no? ¿Te marca algo, algún artista que tú tienes como entrada y te va llevando a este tipo de metodología? Bueno, artista no sabría decirte, en plan... yo creo que cuando empecé a trabajar con temas de videovigilancia fue sobre el 2008, venía interesado por prácticas que tienen que ver con el cine o con el cine ensayo, no sé, Farocki. Yo creo que Farocki, el de Ojo Máquina, es brutal. O sea, de alguna manera se habla de, no sé, de muchísimas cosas. Y durante varios años trabajaba exclusivamente casi con videovigilancia. Con un tipo de videovigilancia, pues claro, cuando yo empecé a trabajar con esto ya, o sea, el ZKM ya había hecho una retrospectiva brutal sobre videovigilancia y aquí se trataba más de cómo la videovigilancia se había adaptado a la digitalización y a Internet. Entonces había un nuevo tipo de cámaras, que eran las cámaras IP, que permitían otro tipo de uso. O sea, en circuito cerrado tradicionalmente pues hay una cámara y tienes un monitor, ¿no? Y hay un cable, puedes ver lo que sucede ahí. La cámara IP no necesita estar conectada a ningún ordenador, funciona de manera autónoma, tiene un microprocesador integrado y pueden conectarse diferentes usuarios a través de un password. Desde el trabajo pues puedes ver la cuna del bebé, por si tal, este tipo de cosas, ¿no? Y entonces ahí suceden cosas, ¿no? Internet estaba lleno en aquel momento de listados de cámaras de este tipo, luego había cámaras que eran instaladas por cuestiones turísticas, publicitarias, para efectivamente este lugar está ahí, es bonito, lo puedes ver, tenemos el hotel enfrente, ¿no? Entonces, muchos ayuntamientos gastan mucho dinero en estos proyectos y hay muchas webs quedaban a los 4 años obsoletas o a los 2 años porque el mantenimiento es caro, hay que cambiar los equipos, los discos, bueno. De los proyectos de este tema, bueno, me interesa se llama Conversaciones Telefónicas. De alguna manera el título ya es un guiño a unas prácticas que se hacían anteriormente. Balcarce Medina tiene una pieza que se llama igual, Conversaciones Telefónicas, y que es que a él, cuando le instalan el fijo en casa, pues él coge el fijo y se pone a llamar al azar y dice, hola, ¿qué tal? Pues soy Isidoro, ¿cómo está usted? ¿Cómo se llama? ¿No? Es como esta cosa del azar, pero que tiene algo mágico de la conexión, o sea, un aparato que permite full duplex, una conexión. Y que, bueno, ¿no? Desde tu casa estar hablando con otro, o sea, las tecnologías de comunicación se me han generado cosas, a mí, yo a veces todavía tengo miedo cuando me llaman. ¿Por qué me llaman? ¿O por qué me llaman a estas horas? ¿Sabes? Si me llaman a estas horas es importante. Bueno, una compañía que vendía cámaras de estas IP, que las vende en el supermercado, Trendnet, pues
pues aparecieron unos señores en un blog y publicaron que habían encontrado una falla dentro de la programación básica de esa cámara y que estaban abiertas, o sea, cualquiera podía acceder a ellas en internet. Y gente, o sea, esto afectaba a gente que había puesto bien su password, porque hay otro caso que es la gente que utiliza admin 1234, password estándar, entonces hay bots que abren esos passwords. Este es un caso que la gente se había currado su contraseña, o sea, lo había hecho todo bien, como ponían las instrucciones, sin embargo su casa, la gente que estaba viendo, pues su casa, su cochera, lo que sea. Entonces, el proyecto es una instalación, pero se queda como una acción. Y lo que me interesaba era la relación que entablamos con este tipo de imágenes, ¿no? Que de alguna manera siempre es una imagen, una visión voyeur, porque un poco como mi línea de investigación es el fenómeno del observador, ¿no? O sea, cómo se ha ido transformando con las tecnologías de comunicación. Y es como una imagen distante, ¿no? Tú ves algo ahí y te puede producir como, ¿por qué estoy viendo esto? Si es la vida personal de gente que no... Y el ejercicio es como conectarlo, ¿no? Como generar la posibilidad de conexión con esa imagen. O sea, que esa imagen no está tan lejos que de alguna manera hay como una posibilidad de acción sobre ella. Entonces cogí estos listados y busqué espacios de trabajo, oficinas donde se pudiese ver teléfonos. Busqué los datos asociados a la IP. Cuando tú contratas internet, o sea, esas cámaras tienen una IP y esa IP está funcionando con una conexión telefónica. Por lo tanto, puedes encontrar los datos telefónicos de la persona que ha contratado esa cámara. Entonces, utilizaba en la instalación, lo que se ve es una cámara que funciona en tiempo real y el número telefónico de la persona que ha contratado el internet por el que funciona esa cámara. Ya intentando buscar como empresas pequeñas, no grandes compañías, o sea, que fuese como posible generar una interlocución, ¿no? Entonces, pues, de hecho, tú tenías, si querías, podías llamar y decir, bueno, aquí hay un artista que dice que usted... porque esto era en directo, sí, claro, en directo. La imagen está en tiempo real y tienes que decirle a él que su cámara está siendo vista por mucha gente en internet, que tiene que resetear su software, que vaya a la página tal y que lo haga. Y esto genera como un conflicto muy bestia, ¿no? Porque ¿tú quién eres? ¿Por qué me llamas? ¿no? ¿Cómo que mi cámara? O sea, esa cosa ingenua de la llamada, de la conexión como así un poco al azar, se convierte en una conversación que es conflictiva, ¿no? ¿Cómo le explicas a alguien? ¿Llegó a suceder ese tipo de conversaciones? ¿Llegaron a suceder entre espectadores? Poca gente llamaba y a veces ni yo sabía que estaban hablando, porque esto lo hice 3 veces, una en Dublín, otra en Nueva Delhi y otra en Barcelona. Intentando buscar cámaras que están dentro de los usos horarios y más o menos del mismo día. Y nadie llegó no sé, a ponerse de acuerdo con la persona que llamaba. Realmente es como un loco que me estás contando. Así que también hice una versión online que funcionaba y al final se acabaron cerrando todas las cámaras. O sea, al final la gente se acaba descubriendo que su cámara estaba abierta, bien porque tiene muchas visitas o alguien le avisa desde su gestor. Hablando también del título de la conversación, me estaba acordando ahora cuando estabas mencionando a Isidoro o también a Walter de María. El título de la ponencia, estuvimos debatiendo cómo titular la ponencia. Había nombres que eran bastante curiosos, pero al final decidimos que es Internet, arte, Internet y viejos medios, ¿no? O sea que al final tú sí que te estás insertando en una tradición en la cual hay una performance, hay una interpelación, hay una relación con el espectador que a veces es más potente, como en el caso de Walter de María o Isidoro. Te insertas en ese espacio, o sea, realmente estas piezas, aunque se producen en un lugar diferente que es Internet y dan nuevas posibilidades de generar este tipo de imágenes, sí que te insertas en esa tradición como de interpelar, ¿no?, al espectador y de generar un sujeto muy potente. No sé, bueno, yo son artistas que me gustan, que me interesan y de alguna manera pues es la tradición que arrastro. Yo creo que si repasamos prácticas que se están haciendo hoy en Internet, el peso de arte conceptual, no sé, o determinado tipo de artista es muy fuerte. O sea, y también yo muchos de mis primeros trabajos eran como remakes, siempre era como bueno, yo creo que es como un ejercicio muy
básico, ¿no? Coges algo y te lo trasladas ahora y ves de qué manera, ¿no? Un formulario que puede... Walter de María tenía otra con otro teléfono, ¿no? Que era que él podía llamar en cualquier momento, Sí. y si tú estabas en la sala le cogías, ¿no? Y también hablando de ese apropiacionismo de imágenes ya tomadas, la famosa imagen del Hotel de la Villa de París, de Desnaux. Exacto, eso es lo que veo. No sé si puedes ponerlo, lo tienes en tu web. Sí, ese es como de los primeros Que es trabajos una que he cámara de hecho. videovigilancia también, pero hay una performance de alguien con el que tú quedas, ¿no? O sea que ya hay un paso más en una performance y un post. Hola. ¿Qué hora es? Ah, vale. Bueno, mi web no va a funcionar porque resulta que mi web funciona 23 horas al día. Es algo que decidí de un momento, pero nunca había tenido en cuenta que podría estar en una presentación en esta hora y no hay manera de no puedo hacerlo. No pasa nada, seguiremos. Ahí también tiene un robot. Mario tiene un robot que a Jorge le asustó el primer día porque tiene un robot que contesta. Cuando tú le mandas un mensaje a su dirección info@mariosantamaria.net, te contesta diciendo que está dormido y que te contestará lo antes que pueda. No, O sea pero que- no. Pero bueno, es así, que No, Jorge pero me la- dijo, algo pasa. Lo de- Este artista. Lo del remake de Duano se puede explicar bien. Sí. La fotografía del beso de Duano, hiper famosa, ¿no? Besándose con el Ayuntamiento de París al fondo. Puedes igual encontrar en Google. Google sí que funciona. No, pero hasta me gusta. Ah, bueno, sí, está bien. Está bien. Bueno, es un encargo que le hacen a este fotógrafo para retratar un poco la idea del París del amor, ¿no? Entonces, fotografía gente besándose en diferentes lugares de París. Bueno, años 50, bueno, es como un resurgir, ¿no? De esta idea. Para mí es como un mito, ¿no? La construcción de esa idea del París del amor. Y esta foto es un posado, él conocía a estos tipos por ahí y bueno, les decimos aquí y tal. Entonces yo como me pasaba el día mirando cámaras de seguridad, cámaras en tiempo real que estaban colocadas en diferentes lugares, pues encontré una que era el mismo lugar donde tomó esa foto. Y dije, perfecto, bueno, vamos, como el mundo que yo estoy viviendo hoy o el París que yo conozco es un poco más distópico que el que este señor me contaba, pues vamos a organizar un beso enfrente de esa cámara. Entonces, a través de una amiga, contacté con dos chicos en Francia que se prestaron a coordinarse conmigo para hacer una performance. Entonces era un domingo a las 4 de la tarde. Yo les había mandado ya el plano, el cuadro de la cámara en el lugar donde tenían que besarse. Y se besaron a las 4 en punto. Y yo invité a amigos para ver el beso de Bono en tiempo real. Y bueno, fue interesante porque ni siquiera vimos el beso. Estábamos, bueno, yo recuerdo estar hablando por chat con otros amigos. Era en plan, ya sé, ¿sabes? Porque claro, la frame rate es muy... Y cualquier mancha que se apunte parece que se están besando, es lo que tiene esto de la vigilancia. O sea, todos sospechosos de si estás esperando que suceda algo, bueno, ¿no? Y detecté el momento del beso después cuando vi la grabación. Hice captura de pantalla en vídeo, entonces es un vídeo que dura como 1 hora de esa cámara. Y ahí sí que ya edité el frame exacto en el que se besan, porque ellos me llamaron nada más terminar y me dijeron, sí, sí, justo con las campanadas, nos hemos dado besos aquí súper largos. Y entonces, bueno, hay una fotografía que es un poco como la obra más así bonita, pero luego hay un vídeo y hay documentos de la acción, un poco, es como de mis primeros trabajos que pongo. Bueno, tiene esta cosa del remake, pero también a la vez un poco de lugares muy comunes, ¿no? En plan, no. Pero bueno, le tengo cariño, fue divertido. Y justo se puso un pájaro cuando... Cosas que suceden en las cámaras, en estas cámaras pasan cosas, a veces se estropean, se ponen animales, esto se puso un pájaro cuando lo ves. Tu web funciona dentro de 1 hora, la gente lo podrá ver dentro de 1 hora, se genera esa expectativa, que está bien. No estaba planeado, de verdad. Sí, no, pero bueno, genera cierto suspense. Hablando de estas capturas y toda esta historia de la videovigilancia, hace como 1 año y medio Mario me habló de un proyecto, luego se le concedió una beca en una fundación, la Fundación Otazu, que es una fundación que está en Navarra, y él dedicó este dinero para generar un viaje que ya tenía planeado de viajar alrededor de mandarte un paquete de datos a tu web, a través de tu mail, y recorrer casi por toda Europa hasta llegar a tu servidor que debe estar alojado en Italia, y hacer este viaje también fotografiando. Decía al principio que esto puede tener cierta relación con viajes como los viajes de James Fulton o de Richard Long,
que tienen que ver con el andar o que tienen que ver con el paseo y con el registro de ese paseo, con el tiempo que emplea el artista en generar una obra. Y a mí me llama mucho la atención este proyecto. Si nos puedes contar, sin imágenes, porque no tenemos, Sí, bueno. cómo se produjo este proyecto y cómo es el resultado, ¿no? Y la experiencia tuya también de viajar y de buscar esos medios y de llegar y encontrarte con esas peculiaridades de que tu servidor puede estar alojado de repente en medio de o un router puede estar dentro de una casa y cómo llegas a él. Bueno, yo creo que surgió un poco, a lo mejor sí tiene relación con esto que dices del lanar. Yo nunca es algo que no he pensado, o a lo mejor es una manera como muy sencilla, muy fácil, que a lo mejor yo mismo he utilizado alguna vez, ¿no? Para que se imaginen este movimiento como algo que tiene que ver con el espacio. Hablo cuando la infraestructura de internet, ¿no? Pensarla de esa manera. Surgió un poco con la idea de la exploración como metodología, en plan, como metodología de investigación, ¿no? Sí, tiene que ver con el paseo, tiene que ver como buscar una metodología para poder pensar, para poder salirse de determinados territorios pisados, ¿no? Y poder pensar de otra manera determinadas cosas. Y entonces el proyecto es viajar a mi página web. Si puedes explicar un poco cómo funciona también una web. Bueno, hay un protocolo. A ver cómo lo digo. Bueno, tú cuando abres una página web ahora mismo, nosotros no visitamos una página web, la página web nos visita a nosotros. Es decir, nosotros hacemos una petición y desde algún servidor en alguna parte del mundo nos mandan esas imágenes. La manera en que llegan esas imágenes hasta nosotros es a través de un protocolo de enrutamiento y que tiene que ver con una infraestructura que está ahí y que también remite a viejos medios, porque repite una infraestructura de telecomunicaciones que es anterior. Si cogemos el cable telegráfico transoceánico, todos los cables de telégrafo, de alguna manera la fibra óptica repite esos trazados que fueron construidos en segunda mitad del siglo XIX y que de alguna manera tienen una relación colonialista con determinados territorios. O sea, que de alguna manera es como cada medio, ¿no? Un nodo medio contiene los anteriores, son como capas que se van superponiendo. Y que priorizan además, según potencias. Sí, claro, hay unas relaciones de poder que se han ido acumulando y se van replicando. Y bueno, entonces el proyecto era viajar a mi página web de la misma manera en que los datos llegan desde mi página web a mí, ¿no? Yo que desde casa siempre estoy actualizando la web, pues repetir ese camino. Entonces los datos no viajan de manera recta, sino que van en zigzag, dependiendo del tráfico de internet, las infraestructuras, determinadas cosas, pues los datos toman una línea determinada. Hay una operación de diagnóstico que se llama traceroute, seguro que hay otras, que lo que hacen es evaluar y te marcan todas las direcciones IP por donde ha pasado el paquete de datos. Entonces yo lo que hice fue rehacer el traceroute. Fue como un on the road. ¿Dónde terminaste? Estaba en Perugia. No, en Perugia no, en Bergamo. Entonces fui a Suiza, de Suiza fui a Estocolmo, de Estocolmo fui a Milán, de Milán bajé a Perugia, que es como el centro de Italia, y volví a subir a Bergamo, que está cerca de Milán, pero es un viaje muy absurdo. Y es un viaje que en principio son como 16 milisegundos, pero hecho en 9 días. Pero no creo que tenga esta cuestión romántica del viaje. Durante algún tiempo sí que lo planteé hacerlo así, ¿no? En un coche, no sé, ¿no? Como volver a valorar el viaje. Sí, Julio Cortázar haciendo el viaje de París-Marsella de forma indefinida. Exacto, esa era una referencia bestial, el proyecto de Cortázar, que es, para el que no lo conozca, escribió un libro con su mujer, que era fotógrafa, con su pareja, y que era cuando acaban de abrir una autopista que conectaba París con Marsella, ¿no? Sí. Esta idea de ver el mar, ¿no? Y bueno, un viaje que a lo mejor antes se hacía en 8 horas, pues con la autopista se convirtió en 3 horas, ¿no? De alguna manera curva el espacio y conecta dos puntos que en principio están lejanos, están más cerca que lo que queda. Pues ellos decidieron entrar en la autopista y hacerlo durante un mes. Pedí un permiso para estar un mes dentro de la autopista y escribir un libro. Y a mí me parece una cosa preciosa. Y de alguna manera era una de las referencias, pero esa carga romántica no estuvo en mi viaje. O sea, mi viaje era realmente estresante. Iba comprando billetes sobre la marcha, yo lo que hice fue ir visitando los puntos que me marcó el traceroute, o sea, buscar
esos centros de comunicaciones, que son ISPs, que son los que manejan los datos, ¿no? Los llegan, los mandan para aquí, los mandan para allá. Entonces, en cada lugar que iba, pues iba a buscar ese edificio o esa cosa, que yo tampoco sabía cómo era. De alguna manera iba buscando cosas que tendrían pinta de ISP. Que es una caja, me imagino. O sea, al final es una caja de plástico. O sea, Sí, ¿dónde residen esos puntos? la mayor parte, por ejemplo, los de Estocolmo y de Milán son zonas industriales, que más o menos en decadencia, y los edificios que mejor lucen y que más ruido hacen son los ISPs. O sea, se localizan en estas zonas, a las afueras, y bueno, entonces me he pasado el día... Pero te encontraste alguno también dentro de un lago, ¿no? Me acuerdo que contabas que hay ese tipo de errores también. Había 2 puntos dentro de este viaje que eran errores de la localización, porque la IP era privada y no me... O sea, en realidad, todo este protocolo de cómo se mueven los datos hoy en día funciona como una caja negra. O sea, nadie sabe lo que sucede. Y esto de alguna manera lo sospechaba antes de empezar, porque hay proyectos de gente que han hecho de manera muy científica exactamente cómo rutean los datos. Y todo es una caja negra. O sea, las grandes compañías no se filtran el tráfico de otra manera, es muy complejo. Y entonces había varios puntos que al ser hiper privadas me daban como geolocalizaciones estándar. O sea, me marcaban sitios donde no había nada, pero aún así decidí ir. Uno está en medio de Suiza, que estaba nevando y está en medio del monte. Y otro era en medio de un lago en Perugia. O sea, yo fui a Perugia para un lago donde sabía que no había nada, pero me lo marcaba el 3 o el que tenía que ir. Y el lago Trasimeno. Ahí tomaba registros fotográficos. Y allí fui a hacer una foto al lago y a pasear un rato por el lago. La formalización del proyecto también con este tema de la beca de la Fundación Otazu, la formalización del proyecto, porque estábamos hablando de cómo darle forma a este viaje. Y fue sorprendente porque hace como un mes hablé con Mario y lo que ha dibujado es realmente el perfil de la ruta. O sea, lo que nos vamos a encontrar en la pieza cuando se produzca, que estamos hablando ahora de qué material, si es un metacrilato, si es un aluminio, lo que quiere es perforar el perfil de la ruta que ha seguido para seguir a su web. O sea, no tanto la fotografía, que yo pensé que quizás iba a ser un conjunto político en el cual se iban a señalar los puntos en los cuales había estos routers o estos aparatos, pero finalmente se va a formalizar así. Que yo creo que es muy interesante, además con esa leyenda de pues, unas coordenadas de Google, ¿no? Bueno, como la idea al final es moverse con un algoritmo, ¿no? Meterse dentro de ese movimiento del algoritmo y Sí. bueno, intentar pensarlo como experiencia. O sea, para mí era un poco, eran mis vacaciones, unas vacaciones un poco raras. Al final la herramienta de Google era la que utilizaba también para guiarme. O sea, de alguna manera esa relación con este tipo de tecnologías que trazan, o sea, que gestionan la información en esos próximos movimientos es brutal y bueno, me parecía interesante. A lo mejor proponer una formalización que no tenga tanto que ver con la imagen del yo estuve allí, la fotografía como un acto de verdad, sino dejarlo más en un territorio de la fe y mostrar simplemente los registros que tiene Google de tus movimientos, que tiene un historial de verdad. Pero bueno, yo tampoco tengo clara la formalización, o sea, yo creo que a lo mejor hago diferentes formalizaciones. Bueno, esto es un poco el recorrido. La verdad es que siento lo de las imágenes porque esto es una de las fotografías en Milán. Lo que se ve detrás de los árboles no es el centro de datos. El centro de datos está a mi espalda, pero me gustaba ese edificio porque de alguna manera, bueno, para contarlo, ¿no? De alguna manera lo que tengo son las localizaciones y la foto de cada uno de los nodos. Pero era un poco esta sensación de ir buscando determinado tipo de edificio, yo, bueno, hacía una búsqueda de centros de telecomunicaciones que estuvieran cerca de la IP que me daban, pero había en algunos casos que no estaba claro, era un polígono industrial y vas a ir mirando, buscando algún título de una compañía que se dedique a las telecomunicaciones. Y esta imagen me gusta, por ejemplo, cuando la foto de lo que se ve no es lo que debería ser.
¿Son fotos analógicas? ¿Son fotos que has tomado? Son fotos digitales. Digitales. Luego, durante el trayecto hice fotos de los nodos, tengo las capturas de pantalla de mi propio móvil y las capturas de mi ordenador que tienen que ver con la búsqueda de esos lugares. O sea, al final es un archivo de cosas. Esto estaba cerca de un centro en Estocolmo y se ve que están haciendo como obras y yo creo que estas obras tenían que ver con las propias instalaciones de comunicación del centro, ¿no? O sea, que luego también, bueno, hice fotos de viaje que tenían que ver con esa infraestructura que estaba haciendo. El libro de Cortázar se llamó Los autonautas de la cosmopista. Sí, o un viaje Un viaje atemporal, atemporal, París-Marsella, del año 83. Y pensaba en ese concepto que hablamos todos hoy en día, internauta, ¿no? O sea, el hablar de un autonauta, internauta, hoy en día todos estamos paseando por la red. ¿Tienes algo de internauta llevado a Cortázar con esos viajes? Ya me gustaría. Pero quiero decir que sí que hay una cosmopista, ¿no? O sea, ahora que estaba viendo estas piezas, hay una relación tuya internauta. O sea, me interesa esa relación con ese viaje que emprendió Cortázar, que era un viaje utópico, absurdo, que tiene una formalización que es curiosa también. En su caso fue un libro, en tu caso son una serie de fotos o una serie de trazos. Pero es... Bueno, lo digo porque hoy en día también cuando pensamos en la formalización de las cosas que suceden en Internet y cómo eso trasciende a un objeto que podamos ver, es difícil encontrar ejemplos que tengan toda esta narrativa. O sea, que Ito Steyl o artistas importantes, o bueno, así también Haruki, ¿no? Ha trabajado con esos conceptos. Pero que me interesa mucho de tu obra eso, o sea, la creación de una narrativa, de un viaje. Yo creo que ese proyecto del viaje tiene mucho que ver con una línea. Yo tengo como 3 líneas de trabajo. Una sería una que tiene que ver con la temporalidad, esta cosa de 23/7, como las grietas de tiempo real, por eso mi web no funcionaba, o ahora. Otro tendría que ver con, se llama como enrutamiento, desenrutamiento, ¿no? O enrutando, desenrutando, y tiene que ver un poco con como un planteamiento situacionista de buscar como nuevas formas de navegar, nuevas formas de atravesar la red. O sea, al final la internet que yo he conocido está dominada por determinados lugares comunes desde donde se gestiona todo el tráfico, ¿no? Es a través de Twitter, de determinados medios. O sea, no es la internet del primer NetArt, a lo mejor, que sucedían otras cosas. Yo cuando empecé a usar internet era mucho más tarde, y de alguna manera hay como, no sé, un intento de buscar como otras formas de recorrer la web, aunque sean locas, aunque no tengan sentido, o sea, pero poder reordenar la información de otra manera, ¿no? Y entonces hay como diferentes trabajos que tienen que ver con esto. Yo creo que este viaje a mi página web lo es. Esto es una imagen de un taller que hice en Media Lab que se llama Disrupting y que juega con esta idea de especular sobre protocolos posibles en Internet. Sobre cómo podemos hacer que los datos viajen de otra manera, ¿no? Y jugamos con la idea de dejar un paquete de datos flotando en Internet para siempre, ¿no? Hay una cosa que se llama el TTL, que es un numerito que va dentro de un paquete de datos y es el que le dice al paquete de datos si se ha perdido, que se ha destruido, ¿no? Si no existiese ese número, un paquete de datos quedaría flotando por Internet continuamente y sobresaturaría la red, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que tienen que ver con los propios protocolos que han estructurado Internet creo que tienen un potencial poético brutal y que ¿por qué no? Jugar como a especular ¿no? De otra manera. Hablabas una vez de un proyecto también de cómo las imágenes, cuando estamos viendo algo en streaming, un vídeo, cómo hay unos algoritmos que los propios sistemas crean que van fingiendo o van simulando lo que va a suceder. O sea, tú vas recibiendo los datos para estar viendo una serie, pero el propio algoritmo de la máquina va creando ficciones, porque hay esos colapsos en los cuales no llegan los datos, pero se genera esa ficción. Esto tendría que ver con esta línea que tengo más sobre el tiempo, en plan de trabajar tanto con imágenes de videovigilancia, que al final son señales en tiempo real. Bueno, hay un determinado tipo de algoritmos que lo que hacen es, básicamente es completar la información que falta. O sea, si tú tienes un flujo de imágenes, por ejemplo, un partido de fútbol, si se pierden paquetes de datos por el camino de imágenes, pues la señal podría detenerse.
Y claro, si la señal se detiene, se corta, ¿no? La sensación de tiempo, de estar dentro de la película, del partido, de lo que sea, se corta y produce una desincronización. Entonces hay determinados algoritmos que lo que hacen es inventar información cuando las cosas fallan. Y para mí me parece como muy interesante porque de alguna manera, bueno, se ha perdido una parte de la cadena y a través de lo que ha habido antes y hacemos una interpolación y te generan unos píxeles, pero que lo importante es no romper ese hilo continuo. Y para mí tiene que ver con esta idea del tiempo real y del tipo 24/7. Y hablando de tu último proyecto que estás ahora exponiendo en Francia, toda esta idea del router y la deslocalización del Spiral Hotspot, ¿no? Que no sé si lo tienes aquí. Sí, esto es... Porque tiene que ver también con estas cosas, ¿no? Sí, es como y jugar con el espectador también. Es como una continuación de lo del viaje, podríamos decir. Bueno, la exposición que me invitaron era por el 50 aniversario de la Internacional Situacionista y era un poco ver de qué manera había influenciado este movimiento en artistas jóvenes o de hoy en día. Y bueno, yo lo que propuse es un modo de conexión, en plan, es un router, básicamente es un router que emite un wifi abierto para que la gente en el espacio pueda conectarse a ese wifi. Y vale, tú cuando te conectas a internet ahora, ¿no? Nos están asociando una IP que es de este lugar. Entonces somos usuarios que tienen determinadas etiquetas, ¿no? Pues los contenidos van a ser en muchas webs adaptativos dependiendo de donde tú estés. Y vale, eso solo por tu IP. Luego hay otro tipo de datos que se van agregando con tu navegador, ¿no? Las cookies, lo que sea, pues te va marcando hombre blanco, 40 años, este va a comprar fijo, todo de alguna manera los contenidos se adaptan, ¿no? O sea, la experiencia que tienes de la web depende de desde donde te conectas y desde lo que has visto anteriormente. Entonces, usando una red Tor, que creo que o sea, a mí se me escapa también para poder explicarlo, pero de alguna manera Tor funciona que hay diferentes máquinas que forman esa red y tú entras a Tor y te conectas desde Tor a internet. Entonces sales, puedes elegir los lugares desde donde sales a internet. Entonces planteé un modelo en espiral que es cada 2 minutos porque es como un tiempo de forzado máximo, el router te asigna una IP, o sea, te estás accediendo a internet por un lugar diferente. Y es un movimiento en espiral alrededor del mundo. Entonces, esto está en Holanda, entonces, tú te estás conectando desde Alemania y 2 minutos después, sin hacer nada, porque es el router el que va haciendo la operación, tú te estás conectando desde Dinamarca, 2 minutos después tú te estás conectando desde otro lugar, ¿no? Eso es el espectador que está viendo el que está usando el usuario, en este caso, de esa web. Y bueno, este era el ejercicio, esta era la propuesta. Tienes una imagen de la formalización porque la sala tiene también como una cama elástica, ¿no? Bueno, sí, el router iba con un trampolín. Esta cosa es un poco lúdica, absurda. Bueno, es interesante porque también cuando tú sales a través del Tor, de alguna manera eres medio anónimo, o sea, tu identidad no está clara. Y bueno, esto genera que tu navegación normal por internet cambie totalmente. Hay servicios, por ejemplo, como los de Google, que te van a volver loco a canchas. Usted aquí está pasando algo, ¿no? Pues normalmente te van a preguntar, vas a recibir alertas de alguien se está conectando a tu Facebook desde Indonesia, alguien se está conectando a tu Facebook desde Libia, alguien se está conectando a tu Facebook desde... O el propio Google te aparece con distintos idiomas, ¿no? Cuando te conectas a Google no es Google España, sino eso sería como lo más evidente. Exacto, sí. Las webs que tienen adaptativas el idioma o los productos, ¿no? Porque Amazon también puede adaptar determinados productos en unos países u otros, pues va cambiando dependiendo de donde estés. Y sí, bueno, eso a mí me ¿Tú crees que tu obra va a ir por esta vía? O sea, esta vía que también como performativa, porque el hecho de que hayas colocado ya un objeto que incita casi al movimiento del router, una cama elástica, el espectador interactuando de esta manera tan potente como en los primeros proyectos de videovigilancia en los cuales podías llamar. ¿Cómo ves tu obra hacia adelante? Ya, no lo sé.
Bueno, yo creo que eso, que son como tres, yo creo que tengo como tres líneas, que son tres proyectos grandes, pero como no los puedo producir de manera completa cada uno, ni siquiera sé cómo hacerlo, voy haciendo pequeños fragmentos asociados a cada uno. Uno sería uno que tiene que ver con el tiempo real, luego sería este que tiene que ver con un modelo especulativo de los protocolos de Internet o cómo navegar por Internet de manera, no sé, de otra forma, y otro que tiene más que ver con la imagen. Con la representación, que son las capturas de pantalla, sistemas de computer vision, cosas de este tipo. Entonces, bueno, voy avanzando a cada uno cuando voy pudiendo, no puedo, pues doy un pequeño avanzo en ese lugar. Supongo que llegará un momento que se cerrará y quedará como... Yo a Mario siempre le pregunto si soy parte de una obra en algún momento, porque hoy le he llamado, hoy el teléfono móvil no funcionaba en el mismo hotel, bueno, he llamado y sonaba muy lejos, pensaba que estaba haciendo alguna intervención y le llaman por el teléfono de las habitaciones, ¿no? Y me sentía un poco esto, o sea, lo que ha contado de Alcázar de Medina o de Walter de María, porque... pero bueno, ha sido un gusto charlar por primera vez en público, hemos hablado muchas veces en conversaciones y por internet, por Twitter, etcétera, pero ha sido un gusto conocer más de tu obra con el público, ¿no? Y lo que me gustaría es que los que queráis que podáis preguntar, porque seguro que hay cosas interesantes que aprender de los que estáis aquí. Y nada, muchas gracias. No sé si alguien quiere preguntar el micrófono, me parece. Sí, estaría... Bueno, yo he intentado explicar los proyectos de una manera, no lo sé en realidad qué tal lo he hecho. Entonces, bueno, si alguien tiene alguna duda, en plan, tanto, no sé, ¿sabes? Porque hay gente que sí que conoce bien cosas que tienen que ver. Es un tema muy técnico, es verdad que... Y que seguro que conocen más que yo, porque mi formación no es técnica, o sea, yo voy un poco sobre la marcha. Entonces, bueno, pues, si alguien quiere comentar algo, pues podemos hablar un rato. Pues por abrir el fuego. No sé en qué medida en tus proyectos o qué nos podrías contar acerca de la interacción del espectador. Detallando un poquito más, ¿no? Parte de todas estas tecnologías, en muchos casos es bueno, pues que puedes hacer el tracking, que puedes seguir a la gente, que puedes saber, en principio, bueno, según cómo esté organizado, pero puedes saber hasta con bastante detalle qué hace la gente, qué no hace la gente, por qué caminos, etc., ¿no? ¿Qué tipo de feedback estás recogiendo, bien involuntario o inconsciente por parte de los espectadores, o bien a través de exposiciones o de ocasiones en las que tengas, por el medio que sea, de obtener una respuesta por parte de tus espectadores? Bueno, sobre lo que sería la relación con la pieza, yo no trabajo en un terreno muy interactivo, o sea, realmente conozco gente que sí que está preocupada con esta idea de la interacción, de que no sea simplemente una foto, sino cómo te relacionas con... O sea, creo que en ese sentido es bastante convencional, es la imagen que yo produzco, que tal vez la forma de producción es como una acción en sí, o sea, creo como una interfaz que es con la que yo me relaciono con el mundo y luego hago como una documentación de eso. Entonces, en ese sentido, no... Bueno, estaba hablando del teléfono, sí que hay alguna cosa, pero no creo que no es algo que me interese realmente. Y luego a nivel de feedback, pues no sabría decirte, porque el mundo de las artes visuales es bastante... O sea, no es el mundo del espectáculo, yo no... De hecho, yo ni siquiera estoy a favor de que... O sea, yo no soy partidario de que un artista visual deba tener una cara pública y deba hablar en público. O sea, tú haces tus cosas, las pones... O sea, sí que es cierto que hay gente que a nivel pedagógico o la cuestión de los talleres a lo mejor sería lo más interesante que puede suceder a nivel de respuesta, ¿no? Dentro de arte y tecnología, no sabría cómo decirlo. Los talleres son importantes y bueno, creo que ahí es donde suceden o sea, se crea comunidad por pequeños momentos, más allá de, no se trata tanto de un feedback, sino de verdad poder introducir en tu trabajo las cosas de otros y o sea, que haya una contestación. Estos talleres que has tenido en Madrid en Media Lab, ¿qué tipo de público has tenido? ¿Que son alumnos de Bellas Artes o son también tecnólogos? Quiero decir que... Bueno, depende del sitio. En Media Lab sí que era gente bastante especializada, más que yo. De hecho, era como que yo llevo las ideas locas y ellos son los que conocen la técnica. Pero bueno, yo tampoco es que haya dado muchos talleres. En plan, cada taller intento hacerlo diferente y de alguna manera también me supone como mucho esfuerzo, ¿no? Es una cosa que todavía no he acabado de... Normalmente un buen taller tiene una parte técnica,
sea, que te capacita para trabajar determinado tipo de tecnología, que puede tener con montar un servidor en tu casa, no sé, cosas de código o lo que sea, y luego pues un marco conceptual que de alguna manera te da referentes y tal. Yo no tengo un taller montado, la gente suele tener su propio taller, ¿no? Y yo no tengo un taller. O sea, a mí cuando me invitan a un taller, tienes un taller dependiendo del contexto, dependiendo de lo que estás haciendo en ese momento, y suelen ser que no se repiten, entonces por lo tanto me generan bastante esfuerzo y muchas veces frustración porque es complicado, los temas son específicos, es decir. No sé si he respondido. Hola, cuando hablas de que tú no tienes un background técnico, muchas cosas no las conoces técnicamente. Por ejemplo, en el Media Lab había más gente que sabía más de todo eso. ¿Cómo llegas a desarrollar las partes técnicas? Porque tú manejas mucho vocabulario técnico, es decir, denota que has profundizado bastante en ciertos aspectos. ¿Cómo has llegado ahí y cuando desarrollas un proyecto, cómo lo haces? ¿Lo subcontratas? ¿Alguien te lo hace? ¿Lo intuyes? ¿Tienes un tutorial? Me interesa mucho saber. Sí, normalmente, bueno, mi manera de producir es como muy barata, básica, es capturas de pantalla, o sea, son cosas, por lo que sea, yo empecé con mi ordenador y con internet, pues de alguna manera te da como una autonomía, no tienes una visibilidad que tienes dentro de un mundo de ese camino asfaltado de las partes visuales, ¿no?, que hay para jóvenes artistas, pero tienes una capacidad para hacer las cosas por ti mismo. Llegado a un punto sí que es cierto que, claro, quieres hacer cosas que se escapan un poco de tus conocimientos y acabas, bueno, si pueden ser amigos, mucho mejor, porque aprendes de lo que quieres hacer. O sea, a mí hacer este router lo hice con Mario Zapa de Agar. Claro, también quiero saber cómo narices se hace. O sea, me gustaría hacer primero con él, pero luego si puedo lo hago yo. Pero sí, en determinados proyectos colaboro con gente, o si tengo dinero de producción, pues llamo a alguien y le digo, mira, ¿y esto tal? Creo que en 2 casos lo he hecho. Sí. No quiero monopolizar, pero es que me interesa muchísimo. Yo soy profesor de arte y nuevos medios en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. Creé la primera... Soy José Ramón Alcalá. Creé el Museo de Electrografía. Entonces estoy especialmente interesado en saber exactamente hoy cómo hay que enseñar en una Facultad de Bellas Artes a hacer proyectos que realmente estén implicando pues, lo que es el día a día, o sea, el mundo virtual, la tecnología, la sociedad digital, etc., ¿no? A mí conocía algunos de otros proyectos, pero no te he relacionado. Y la verdad es que he venido, me ha interesado el tema, pero no sabía que tú y esos proyectos eran un padre e hijo, ¿no? Entonces, me encanta, sinceramente, ¿no? Me gusta, me interesa muchísimo. Y por eso, lo que quería comentar y preguntar es, ¿cómo enfocarlo? Porque yo después de dar muchas vueltas, llevo 35 años dedicados a la pedagogía del arte y las nuevas tecnologías, he barrido de las aulas todo lo que es tecnología, todo lo que es devices, gadgets, etc. Y he dejado solo puro concepto, ¿no? Creyendo, o sea, esperando, deseando que mis alumnos sean capaces de llegar a conseguir la materialización de esas ideas que se producen en esos seminarios, talleres, brainstormings que producimos. ¿Tú estás de acuerdo con esa idea? Es decir, ¿cómo lo enfocas? ¿Crees que es correcta o cómo lo harías? Es decir, te estoy pidiendo una sugerencia. Bueno, sería un contexto adecuado para producir o un contexto adecuado para poder desarrollar ideas y no lo sé. Yo, por ejemplo, yo estudié aquí en Valencia y yo en Valencia en la universidad lo tuve muy difícil. No sé cómo decir. Y por casualidades de la vida llegué a Angar, en Barcelona, que es un centro de producción, y de repente lo tuve todo muy fácil. En plan, tenías gente en la parte de abajo, o sea, tenías el estudio arriba y, bueno, pues cada uno hacía como sus cosas, pero luego había abajo gente que era más maker, unos que tenían impresoras 3D, otros que hacían sintetizadores, y cualquier día, no sé, bajabas y, oye, estoy pensando algo con processing, tú sabes del processing y tal, porque hay gente que sabe programar, luego
los lenguajes se adaptan enseguida. Y yo creo que es ahí, ¿no? Que haya como gente muy friki de determinadas áreas y que haya algo que pueda conectar de vez en cuando a estos sujetos y que se generen relaciones entre ellos. Y no sé, en la universidad sucede a lo mejor, pero bueno, yo no lo viví. Es interesante el contexto de su estudio en Barcelona, te recomiendo que lo visites ahora cuando vuelvas de Francia, porque también es un contexto de un grupo de artistas en Hospitalet de Llobregat, y sí que detectas que hay cierto juego entre ellos, ¿no? Sois 7 artistas, cada uno con una disciplina, pero hay una DJ, hay alguien que hace pintura, Sí, bueno. como... Pero yo creo que ahí se generan como... son esos espacios de coworking en los que suceden cosas y te das cuenta que conviven mucho. Y yo creo que quizás, yo no conozco Hangar, no he estado nunca en Hangar, pero me imagino que es ese roce de disciplinas, ¿no? Que es lo que rompe un poco la... Sí, bueno, a lo mejor no hace falta que lo tengas en tu propio estudio, o sea, tiene que ser pues, en la ciudad, en el contexto en el que estás, pues tener interlocutores a nivel conceptual para poder, no sé, estar ahí, discutir cosas, compartir referencias, pero también tener amigos que sepan determinadas cosas en determinados momentos para poder hacer sesiones y decir, oye, wow, estamos alucinando con lo de los chatbots, ¿no? Vamos a hacer una sesión llamada amigos y vamos a hacer un sábado a ver si programamos algo. O sea, y hay gente que realmente es muy habilidosa en esas cosas y no sé, ya te digo que yo a nivel técnico no soy nada. Intento aprender 4 cosas y tiro de gente que me gusta trabajar con ellos y que, vamos, que son artistas, pues no, que en ese caso me están ayudando a mí, pero ellos son muy buenos también. ¿Una pregunta más? Hola, a mí me ha interesado la parte esta de invención de los datos, porque está reconocido, está demostrado que la memoria inventa recuerdos, la percepción visual es una maestra en completar imágenes a partir de unos pocos rasgos. También es verdad que los buenos lectores muchas veces anticipan, a partir de lo que empiezan a leer, anticipan lo que va a venir después o completan la semántica, determinadas frases, determinados párrafos. ¿Cómo se podría eso conectar con el proyecto de captura de imágenes? Porque, por ejemplo, en el caso de esa pinacoteca hay una captura de imagen y luego hay unos cuadros que se emborronan porque bueno, no se tienen los derechos y tal y cual. De alguna manera el espectador puede completar, puede inventar lo que hay en ese cuadro en función del contexto de los otros cuadros que hay alrededor, ¿no? Entonces yo veo quizá hay cierta conexión entre esos dos proyectos. ¿De qué manera se puede enlazar, como lo ves tú, la invención de datos en un proyecto como el de Google? Fíjate, bueno, estas cosas pasan. Yo en el proyecto de Google no veo eso, ¿no? Yo veo otras cosas. Pero sin embargo, cuando decías esto de, ¿no?, que a un buen lector, ¿no?, en una conversación puedes anticiparte de alguna manera, me ha hecho pensar en este tipo de algoritmos que lo que hacen es, bueno, muchos sistemas de Machine Learning lo que hacen es tener bases de datos, le pones 1000 veces lo que es un gato y la próxima vez que salga algo parecido a un gato, lo que les enseñó, no, es un gato, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas tecnologías generan, bueno, esto me va a poner aquí un poco, la gestión de lo imprevisible. O sea, de alguna manera se trata de ir un paso por delante a través de Big Data, yo creo que la digitalización lo que ha traído es una producción brutal de métricas, ¿no? Entonces ahora se trata de cómo gestionar y producir cosas con esas métricas, más o menos capitalizar esas métricas, pero por otra parte hay una relación con el poder y con la gestión de lo que va a venir. O sea, yo esto que comentas lo relaciono más con de qué manera se está pensando una inteligencia artificial o programas que tienen que ver con este adelantarse, ¿no? Que más o menos viene, no sé, si tenemos que buscar referencia en la bolsa, ¿no? Predicciones. No sé. Sí, manejar expectativas también de percepción, o sea que es muy interesante. O sea que yo creo que tu obra sí que abre
ese espacio de duda, ¿no? Bueno, no sé, a mí todo esto de Machine Learning me interesa, pero Sí. tampoco sabría enseñaros un trabajo que tenga que ver con eso ahora mismo. Pero bueno, creo que a nivel conceptual es algo que gravita, ¿no? O sea, sí, que el poder se sustenta en una radical recolección de datos y que esos datos son utilizados para gestionar lo que va a venir y de alguna manera poder navegar por, o sea, cómo se produce la subjetividad, ¿no? Si poder construir nuestro propio recorrido de alguna manera está entrando en colisión con eso, ¿no? Porque se supone que saben, ¿no?, cuál es mi próximo movimiento, qué es, ya no, o sea, cómo poder, el pensamiento, cómo poder salirse de ahí. Creo que se me está yendo. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una. Hola. Me gustaría preguntarte por tu marco teórico. O sea, ¿qué libros o qué autores tenemos en cuenta a la hora de producir? Ya. Pues... Bueno, ahora soy fan de Caja Negra. Futuros próximos. O sea, es lo mejor que ha salido. Vamos, yo... creo que me falta el último, Bifo, acaba de traducir, ¿no? He traducido por una chica que estuvo en Barcelona, que la conozco. Y wow, Bifo es muy interesante. Y no sé, yo por ejemplo, coges esa edición de Futuros Próximos y cada autor, o sea, ya tienes ahí lecturas, fíjate. No sé si... Muy bien. ¿Alguna pregunta? Si no hay ninguna más, vuelvo a hablar. Sabe mal, pero Se lo vas a tener que llevar a la universidad, ¿vale? lo voy a llevar a la Claro que universidad. sí. No te quepa la menor duda. Mi comisaria también alguna Muy bien. universidad. Pero, porque, a ver, me interesa muchísimo porque tú estás encontrando precisamente eso. Es decir, como artista estás trabajando en lo que para mí debe trabajar un artista hoy, ¿no? Que es el encontrar las fisuras, hacer las preguntas, ¿no? Y decir, no nos lo vamos a creer porque sí, hay fisuras, ¿no? Entonces, cuando has planteado esto último, y decía, lo estoy yendo por... Hay un trabajo que yo he desarrollado que se parece mucho y que es convencerle al algoritmo de Google que cuando nos dice Green Apple imagen, te enseña una manzana verde, tú puedes conseguir que te enseñe un plátano amarillo. Entonces yo he conseguido que cuando pones Green Apple salga un plátano amarillo. En el buscador de En el imágenes. buscador de imágenes. A través de repetir. A través de estadística, o sea, darle la vara lo suficiente hasta que lo Sí, es convences como se de que mi hacían estadística es estos superior. codeos, ¿no? Con Trump y todo esto, a base de repetir. Yo ahora estoy haciendo algo parecido. Cuando Pero es te he con escuchado digo, tenemos mucho de qué es con hablar. el algoritmo que tiene Facebook de Computer Vision que hace detectar más o menos por segmentación, te detecta determinados objetos. De alguna manera sabemos que en realidad los datos que obtiene Facebook son mucho mayores, sin embargo nos muestra eso, ¿no? Es algo que yo no acabo de entender muy Lo que bien. está arriba en el top de la estadística. Es como muy... descripciones como muy vagas, pero que a mí me parecen como poéticas y tal. Y yo le estoy intentando que aprenda lo que es un fantasma, porque no sabe lo que es un fantasma. Algo tan sencillo como una sábana y unos agujeros. Pues no... Y bueno, estoy intentando enseñar a un algoritmo lo que es un fantasma. O sea, la película que están proyectando ahora. Es esa. De Ghost Sister. La película es muy bonita. Sí, no sé, a mí ese tema me parece, y creo que hay muchísimos artistas que hoy en día están trabajando en ello. O sea, y gente que es programadora y desarrollando todo este, bueno, sí, producción de imágenes, hablan de, ¿no?, imágenes invisibles. Buen partner, no sé. Es que tus proyectos son brillantes y realmente usas muy poca tecnología. Uso muy poca tecnología. Y no eres de los pioneros que entonces cuando decías, es que Llegué tarde. entonces si te acuerdas se casaban, es decir, la informática con el artista o el artista con el informático, o sea, siempre eran parejas, y eran parejas de hecho, eran parejas de conveniencia, ¿no? Entonces ahora... Yo estoy buscando mi... Es así. Aprovechando también, no vamos, podemos seguir, pero y al hilo de la pregunta anterior, yo creo que estos 2 últimos años ha habido una realización, digamos, por parte de una comprensión por parte del público general o de parte del público de las
implicaciones éticas de la web, de la recolección masiva de datos, de mecanismos predictivos, que estamos creando máquinas que no sabemos las decisiones que pueden tomar y demás. Más que una pregunta, es una propuesta, una reflexión, que es, creo detectar que en tu obra sí que hay no sé si llamar un posicionamiento ético, pero al menos un posicionamiento de lucidez respecto a las consecuencias de poder y de ideología que hay detrás de tecnologías que llevamos en el bolsillo todo el día. No sé si es algo que te interese especialmente, o es un aspecto colateral, o es algo en lo que quieras profundizar. Sobre la parte política o más o menos. Ética, ya. política, social, como lo quieras. No sé cuál es tu perspectiva. El hecho de que estemos tan controlados, quieres decir también, y de que estemos lanzando datos. Bueno, la tecnología no es neutral, ¿no? Nuestros programas no son neutrales, todo arrastra una determinada tradición y una gestión de nuestro comportamiento, o sea, que está ahí dentro, ¿no? O sea, está en nosotros, nos coproducimos con ello, pero hay una relación de poder. Bueno, no sé, pero mi trabajo, bueno, no sé, a lo mejor está, pero de manera lateral. Esto tendría que ver con cómo abordar lo político en el trabajo. Y yo tengo algún trabajo que, por lo que sea, sí que lo he hecho de manera frontal. Pero normalmente, a mí me gusta, por ejemplo, una captura que tengo del museo, que es el escudo este de la medusa. Entonces, claro, es la medusa dice, mira, te convierte en piedra, ¿no? La mímesis. Pero claro, es visto desde Google, ¿no? O sea, de alguna manera mirar a través del escudo, de alguna manera te protege un poco, o sea, hacer un reflejo. O sea, que si tengo que tratar algún tema que tenga que ver, que sea políticamente, no sé, intento no hacerlo directamente, sino a través del escudo, un poco. O sea, quizás lo del Ministerio de Cultura que hiciste... Igual. Eso es más evidente, sí. Pero bueno, también podemos cometer, o sea, bueno, y tengo otro que es... yo registro un dominio que se llama valledeloscaídos.org y esa web era geolocalizaciones de las fosas franquistas. O sea, que es un trabajo directamente abierto, pero sin embargo a mí me venía de una historia personal que no está directamente abierto, y es que en mi pueblo había un lugar de estos y el territorio, o sea, el lugar era muy curioso porque era como un montecito y que estaba como cerca de varios pueblos. Y es como un lugar escondido. O sea, me pareció como que la propia geografía funcionaba como un mecanismo de ocultación. Entonces, o sea, no se trataba, iba de fosas, iba de franquismo, iba del Valle de los Caídos, pero a la vez iba de hablar de la geografía como unas connotaciones con la memoria, ¿no? O sea, aquí siempre intento modularlo un poco, o sea, que tenga algo que a mí me interese más allá que simplemente hacer un alegato por algo. Pero bueno, yo respeto mucho trabajos que son muy políticos, o sea, no hay problema. Gracias a todos, ha sido un gusto. Gracias. Si queréis hablar algo con Mario, pues,